los hormonales. Habíamos llegado hasta raza, predisposición racial, sé que habíamos hablado. No, hormonales creo que no. No sé si nos quedaba hormonales. ¿Recuerdan algo? Se mencionó, creo que nada más, profe. Se mencionó medio rápido, ¿no? Sí, Sí. me parece que sí. Bueno, ¿qué piensan ustedes que pueden hacer las hormonas en el crecimiento tumoral? ¿Aumentarlos de tamaño? Puede ser, pero fíjense que hay, por ejemplo, ustedes saben que muchas veces hay una relación directa entre, por ejemplo, los tumores de mamas y los estrógenos. ¿Escucharon alguna vez algo de eso? Sí. Bueno, fíjate que en realidad los estrógenos estimula y puede influir en la formación de tumores en general, los estrógenos. Por ejemplo, los progestágenos también pueden producir tumores. La secreción, profe, Bueno, por ¿se acuerdan ejemplo, cuando, de leche. bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre los criaderos y hablábamos de aquellas glándulas mamarias que se generan como que generan mucha aparición y constantemente están en lactación? Constantemente hay una descarga hormonal y demás. Entonces esto genera muchas veces que predispongas a que las células también se puedan formar en un futuro neoplasias. Y hay también, obviamente que esto va siempre de la mano con una heredabilidad genética, una condición de raza, todos estos elementos que nosotros nombramos anteriormente no por sí solos no van a generar una neoplasia, pero la conjunción de ellos, que todos somos un conjunto de células y un conjunto de diferentes microorganismos conviviendo, va a hacer que se puedan fomentar el crecimiento de los tumores. En el caso también de los tumores, por ejemplo, de las células de Leydig, también pueden generar que son andrógenos. En realidad, todas estas hormonas tienen el mismo núcleo, la misma estructura química, forma cíclica, que hace que estos están emparentados. Entonces, todas estas hormonas tienen una forma que va a hacer a estimular la producción y la multiplicación celular, que cuando es una descarga muy importante y yo tengo ya una predisposición genética a formar los tumores, se pueden aparecer las neoplasias. Y, por ejemplo, también, no sé si ustedes escucharon muchas veces que a los animales que sufren de esta enfermedad que yo les mostré, ese tumor en la zona perianal, tiene también una influencia, ya les muestro la foto para que lo recuerden, que este era un adenoma de la glándula perianal. Bueno, hay adenocarcinomas de la glándula perianal, y estos sí son también hormonodependientes, que significa que la estimulación hormonal en los machos va a hacer que se formen este tipo de tumores. Entonces, muchas veces en este tipo de presencia de masa también se indica la castración del animal en el macho, porque evitamos la reestimulación hormonal. Por eso es tan importante. Ahora nosotros vamos a pasar al caso de los intrínsecos. Esperen 2 segunditos.
Listo, seguimos, chicos. Un problema cuando uno tiene una hija mujer y te saca las cosas. No encuentro una vincha, una traba en ningún lado de este hogar. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de los factores intrínsecos. Vamos al PowerPoint. Bien. Vamos a hablar sobre la producción. Son intrínsecos que producen o inducen la aparición de tumores. En este caso nosotros vamos a tener distintos ejemplos y vamos a hablar de los agentes en general biológicos, que pueden ser algunos agentes biológicos que nosotros ya hemos visto cuando hemos visto el tema de agentes biológicos como generadores de enfermedades. Bueno, nosotros también vamos a tener estos agentes biológicos que van a formar tumores. Podemos hablar sobre la acción de algunos parásitos, que no es muy común nosotros que lo tengamos, no se presenta normalmente en nuestros animales, pero por ejemplo sí está nombrado por la bibliografía el Spirocerca lupi, que produce carcinomas en caninos, y el gastrófilo, que es un parásito del equino, que nosotros habíamos hablado sobre que se ubica dentro de la mucosa gástrica, y produce carcinomas de células de escamosa en el estómago de los equinos. Son parásitos que por su acción en el tiempo pueden producir este tipo de tumores, presencia de masas tumorales. No es tan común, nosotros no lo vemos, no llegamos, en general es raro observar este tipo de tumores por presencia de parásitos. Lo más común que nosotros tenemos y lo que más se ve son la acción de los virus para formar tumores. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos sobre los virus que tenían acción de diferentes tipos de relaciones que establecía con el hospedador? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Algo cuando vimos en la primera parte. No sé si recuerdan, nosotros habíamos dicho que los virus, como agentes biológicos, generaban diferentes tipos de relación con el hospedador. Eso va a ustedes para el parcial, ¿no? ¿No han leído nada de eso? Sí, profe. ¿Qué recuerdan? ¿Qué acción pueden tener los virus dentro del organismo? Y o sea, de acuerdo a cómo sea el virus, puede, bueno, no me va a salir la palabra, pero puede, o sea, causar algún cambio en lo que sería en ARN o en ADN, porque necesita la maquinaria de la célula para poder sobrevivir. Entonces sí puede producir cambios a nivel celular. Claro, pero ¿te acuerdas que nosotros decíamos que se establecían 3 tipos de relaciones con el hospedador? Algunos no se acuerdan. Había Lo de diferentes simbiosis, tipos. simbiosis, parasitismo y eso. Lo que dice Paula también. Más específicos. ¿Se acuerda que decíamos que los virus, esa es la maquinaria como el virus identifica y usa como sea un parásito obligado? Nosotros teníamos que los virus establecían distintos tipos de relaciones, que podía llegar a una relación que destruye la célula, que ¿cómo se llamaba? Esto es de parcial. Acción en la célula. Cuando la destruye. Y la otra es una relación estable con el hospedador. El comensalismo era... No, pero no de las relaciones simbióticas, Sofi. Si no habíamos dicho, por ejemplo, los virus tienen 3 acciones, su relación con el hospedador puede ser de 3 maneras. De 3 maneras generales. ¿Nada? Sí, podría ser que sea una relación estable como la del herpes, o citolisis, que sería una reacción. Que destrucción de la célula, bien. Citólisis, relación estable con el hospedador. Y la última es incorporando a su ADN y formando tumores como oncovirus. Sí, esa es la relación de integración. Integración en el genoma. Y eso está en Thomson, chicos, ¿no? No han leído nada, se ve todavía. Fíjense, porque esto está. Y habíamos hablado de los virus que tenían latencia, como el herpes virus, que tenía una acción citolítica cuando estaba en un proceso agudo y después se mantenía en un estado de latencia, que regaban una relación estable con el hospedador, donde
el mecanismo de defensa del organismo no lo destruía, sino que ellos se quedaban en los ganglios linfáticos. Habíamos hablado de que existen virus ARN y ARN que van a producir cambios en el adenoma de la célula y que va a producir la multiplicación celular y la formación de tumores. Bueno, de eso vamos a ver nosotros ahora. ¿Por qué? Vamos de vuelta para este lado. Esperen un segundo. Vamos con el PowerPoint. Nosotros tenemos estos dos tipos de virus, ARN y ADN. Lo que va a cambiar es qué es lo que va a presentar, qué ácido nucleico presenta para que poder incorporarse a las células. Si nosotros tenemos un virus ARN, les explico a grandes rasgos, yo voy a tener un virus que va a tener lo que se llaman las enzimas para activar la formación de proteínas para poder multiplicarse la célula. Y en el caso del virus ADN, yo ya directamente tengo el ácido nucleico que se va a incorporar al genoma de la célula para producir la multiplicación. Esa es la diferencia que tienen entre uno y otro. Pero, por ejemplo, acá le dice los virus tienen un efecto directo en el gen, oncogen, transportado por el virus, pueden tener un factor vírico que afecte a un gen del huésped, pueden tener factores que suprimen los anti-oncovirus, o sea, y genes que influencian la expansión o metástasis. Entonces, esto es lo que te está informando acá en todos estos puntitos del 1 a 4, te dice todos los efectos que tiene ese material genético para incorporar la célula. Desde incorporar un gen, como oncogen, como les decía, que es transportado por el virus, puede también afectar los genes del huésped y alterarlo. Y si ustedes recuerdan que cualquier tipo de alteración en los genes va a producir como respuesta una mutación. Lo otro que genera, como dicen ahí, se suprimen los anti-oncogenes. ¿Qué significa? Que va a hacer que la célula no pueda destruir o neutralizar o eliminar esas alteraciones que se van a producir dentro del genoma. ¿Se entiende? O sea, no va a tener ninguna defensa, se va a producir la mutación y ese cambio genético porque no va a tener esas proteínas o esas sustancias para eliminar esas alteraciones que van a hacer que se produzcan oncogenes. O van a influenciar la expansión y la metástasis. O sea, también van a hacer que esa célula mute de manera que se pueda producir la multiplicación y la expansión, la invasión, el fomentar el ir a formar nuevos tumores en otras partes del organismo. ¿Se entiende? Como ejemplo, los más comunes que lo van a ver son los retrovirus oncornavirus, ARN, que tienen una enzima ADN polimerasa ARN dependiente. Así es el nombre completo. Enzima ADN polimerasa ARN dependiente o, más corta, la transcriptasa reversa. ¿Qué es lo que va a hacer este tipo de enzima? Esa es la enzima que va a llevar este virus y va a hacer que la célula vaya a generar nuevos material genético que lo va a incorporar a su gen para multiplicarse indefinidamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como resultado puedes tener un ARN vírico, eso significa la B como un oncogen, vas a poder tener, o virogen, vas a tener provirus o van a activar un gen celular que va a hacer que aumente la multiplicación celular, por eso el crecimiento descontrolado. O sea, la idea que a mí me interesa que ustedes entiendan de esta parte es que ustedes entiendan que estas células van a estar alteradas genéticamente porque yo hago que se altere el comando de la célula. Al alterarse el comando de la célula, que es el núcleo, yo voy a alterar la multiplicación y se van a activar todos estos factores que hacen que la célula se multiplique indefinidamente. Por eso después vuelvo a decir, la transactivación de la proteína que incrementa la expresión del gen de control de crecimiento. Esto está en el apunte que yo les voy a pasar para que ustedes tengan para rendir el final de oncología. No se preocupen, esto está en el apunte, quédense tranquilos. Después también se produce lo que se llama activación de proto-oncogen, que puede ser también parcial, que son genes homólogos. ¿Qué significa? Que son parecidos a los oncogenes virales. Pueden ser activados y determinar factores de crecimiento tumoral. Hay una cosa que se pudo determinar en los virus,
que generan tumores, es que se determinó la presencia, que no sé si está más abajo, o no lo puse. No. El antígeno T. No está acá. Ah, aquí está, presente el antígeno T. Sí, más abajo está. Bueno. La idea es que ustedes entiendan que lo que vos llevas como material genético, así sea ARN, vas a producir algún tipo de alteración. No todos los virus van a hacer el mismo efecto dentro de la célula, pero van a producir una mutación genética que va a alterar el metabolismo celular. Pasemos a la otra diapo. Tumores como que producen virus ARN, tenemos, que son los anteriores, como ejemplos tenemos los linfomas malignos, los sarcomas en las gallinas, vacas, gatos, primates, ratones, todos los tumores que están producidos por retrovirus. Los linfomas son los más comunes que van a ver. Y después tenemos los virus ADN. Nosotros vamos a tener que incorporamos directamente el material genético, se va a multiplicar dentro de la célula y puede llegar a producir citólisis, que significa que nuestra célula se va a romper, se va a producir la replicación celular y se van a eliminar nuevos virones para infectar nuevas células. Y esto va a producir una transformación dentro de la célula porque esos nuevos virones, yo voy a utilizar esa célula para formar estos nuevos virones y para invadir más células. Y tenemos este efecto que se dice, y que en los libros está así como permisiva, no permisiva, y donde en la no permisiva vas a tener un cambio permanente hereditario, donde ya no va a haber lisis celular porque ya no se va a multiplicar, no se van a formar nuevos virones, sino que el genoma se va a insertar directamente en el genoma huésped de la célula y va a inducir la transformación. ¿Qué significa transformarlo? ¿Se acuerdan cuando yo les decía la vez pasada que la célula tumoral no cumple la misma función que la célula normal? Es más, cambia la polaridad, cambia la funcionalidad de la célula de un extremo al otro. Cambia todo el metabolismo celular porque lo que va a hacer el virus es que trabaje para él y que va a formar las enzimas y todas las enzimas y proteínas que él necesita para su crecimiento. ¿Qué es lo que sí se pudo identificar? Se puede identificar la presencia de lo que se llama un antígeno T. Este antígeno T se utiliza muchas veces para determinar la malignidad o el crecimiento del virus. Es importante porque esto hasta el día de hoy se utiliza muchas veces para diagnóstico. Este antígeno T se une fuertemente al ADN y altera la expresión de genes y la susceptibilidad frente a las defensas del huésped. ¿Qué te va a indicar este antígeno T? Que tu organismo no va a poder reaccionar contra estas células anormales, es como que bloquea. Y este antígeno T es lo que se busca determinar para decir si el tumor qué tan agresivo es. Por eso es tan importante que ustedes se vayan haciendo el oído, porque quizás en un futuro ustedes también hagan determinación, además de biología molecular, para identificar la actividad o la función del virus. El antígeno T también va a ser uno de los elementos que también se utiliza. Ejemplos de estos tipos de tumores que van a generar, vas a tener el papilomavirus, que es benigno, el herpes virus, que es la enfermedad de Marek, que ya van a renegar un montón cuando lleguen a aves. Es una enfermedad muy característica que en la Argentina creo que no hay. O sea, aparecen brotes, se trata de eliminar. Es más, antes se vacunaba. Yo creo que ya no se vacuna porque supuestamente está erradicada, pero no sabría decirlo en los últimos años. Tenemos el pox virus, que también es el virus de la viruela. Ahí está mal escrito el segmento del material genético. No sé qué quise poner. No sé qué quise poner. Pero básicamente estos son virus. Incorporan. Debe ser incorporan, che. Sí, incorporan el material genético. Vuelvo a repetir lo mismo que decíamos anteriormente. Estos virus no renieguen mucho, pero tienen que entender que parte del agente biológico, entonces vos vas a tener una predisposición de factores intrínsecos, más la presencia de estos virus, vas a seguir sumando números, como se dice, vas a seguir sumando posibilidades de que aparezcan tumores.
Vamos para la siguiente diapo. Y después vamos de los biológicos, que esto es lo más común, virus, parásitos. Vamos a los efectos de acción de los agentes físicos. ¿Se acuerdan que eran los agentes no biológicos que veíamos antes? Que nosotros sí hablamos un poco de esto, de las radiaciones ionizantes y demás. ¿Han visto algo de esto? ¿Han leído algo? ¿Nada? ¿Un poquito? Ay, chicas, van a llegar leyendo desde cero para el parcial. Escuchen, cuando nosotros vemos agentes biológicos en la primera clase, viste que es un pantallazo prácticamente de toda la materia. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es yendo puntualmente a estos agentes que van a producir, por ejemplo, neoplasia. Es lo mismo que nosotros hacíamos cuando veíamos alteraciones de crecimiento, como veíamos distintos agentes biológicos, no biológicos, endocrinos, propios de la especie. Bueno, en este caso también vamos a volver a nombrar, entonces por eso siempre es importante los primeros temas tenerlos bien aceitados para poder después decir, yo ya leí esto de los agentes mutágenos de las radiaciones, como para que a ustedes les sea más fácil después entender la segunda parte. Vamos de vuelta al PowerPoint. Agentes físicos, radiaciones. ¿Qué significa esto? Los rayos. Los rayos Los ultravioletas. Los X, bien. Los gamma son mutágenos y carcinogénicos. Esto lo que van a determinar son pequeños errores en la transcripción genética. ¿Qué significa eso? Van a producir una alteración, son pequeñitos, no necesariamente se tiene que producir una gran alteración. Con cambiar cualquiera de las bases, vos ya alterás el código genético. Por eso ustedes van a leer que cuando dice la viralidad forman dímeros de pirimidina en el ADN o pueden eliminar algunas bases purínicas o pirimídicas. Entonces, esas pequeñas alteraciones, ¿se acuerdan cuáles eran a modo informativo, cuáles eran los pares de base del ADN? ¿Alguna idea? Adenina, timina y citosina, guanina. Bien. Bien. Gracias, Margarita. Pero para que ustedes después entiendan la bibliografía. Bien. Forman también estas radiaciones, pueden formar los radicales libres. ¿Qué hacen los radicales libres en la célula? ¿Cuándo se formaban? Lesión celular. ¿Alguna idea? ¿Qué producen los radicales libres? Sofi, ¿alguna idea? Tengo entendido que se producían radicales libres cuando daba la radiación sobre la piel, se producían también, puede ser. Sí, y también nosotros cuando vean ustedes lesión celular, chicas, hay una parte donde explica el efecto de los radicales libres, que son, nosotros tenemos estos radicales libres que se forman de un metabolismo alterado. En realidad cuando usamos mucho metabolismo anaerobio, entonces nosotros también tenemos formas de neutralizar estos radicales libres. El problema es cuando tenemos un exceso de estos radicales libres y va a producir un daño de tipo celular. Entonces eso sí es normalmente nosotros lo formamos solamente que los neutralizamos, ¿vale? Vamos a seguir con el PowerPoint. La formación de estos radicales libres que también forman estos tipos de radiaciones va a producir cambios genéticos, va a alterar nuevamente el gen y va a producir una replicación descontrolada. Después tenemos la formación de acción de químicos y van a ver que en el caso de los químicos, no sé si después está... no, esto ya volvemos. Ya estamos terminando esta partecita y ya van a comenzar los grupos. En el caso de los químicos, de las sustancias químicas, ¿se acuerdan que habíamos hablado cuando veíamos agentes no biológicos y nombramos que los químicos son sustancias que van a producir también formación de tumores? Pero ¿qué pasa? Vos vas a tener, no inmediatamente que vos estés en contacto con un químico, vas a tener una formación de tumor. Vas a tener lo que se llama dos procesos de iniciación y de promoción. ¿Qué significa? Que en la primera etapa, la de iniciación, se produce una transformación que es reversible
hay una modificación del ADN y no necesariamente se puede formar, se puede manifestar la neoplasia. Lo primero que hace es modificar así rapidito y hacer un cambio en el ADN. En el caso de la promoción, que es un proceso más lento, ¿por qué dice más lento? Porque lleva más tiempo. Ahí que te dice que es la acción de posteriores xenobióticos. ¿Qué se entiende, chicos, por xenobióticos? Porque esto aparece en la bibliografía y después lo van a preguntar. ¿Qué son los xenobióticos? ¿Idea? ¿No lo han escuchado nunca el término? Solana, ¿alguna idea? ¿Una sustancia extraña, profe? Sí, una sustancia extraña que se incorpora al organismo, cualquier sustancia extraña. Específicamente dice que es una sustancia extraña. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando vos vas a la bibliografía de medicina te dice cualquier sustancia extraña que produce una modificación dentro del organismo o que se presenta. Esos son los xenobióticos. Por eso dice, se refiere a esto cuando ustedes lo leen en la bibliografía porque dice así, posteriores xenobióticos con actividad oncogénica débil, o sea, cualquier sustancia externa con una actividad oncogénica débil, va a hacer que se exprese la multiplicación celular y la formación de la neoplasia. O sea, no necesariamente la segunda acción del químico tiene que ser más grande o más potente como para producir los tumores. ¿Por qué? Ustedes van a ver que siempre la acción de los químicos en su función tóxica siempre va a depender de el tipo de químico que se trate, el tiempo que está relacionado con el químico. ¿Por qué? Porque tienen acción acumulativa. Entonces, pequeñas dosis en largo tiempo, por eso es importante el tiempo que está en contacto con este químico, va a producir la formación de tumores. Lo primer contacto va a producir una mutación y se puede mantener ahí quieta la célula. Pero si sigue en contacto con este químico, va a producir ya lo que se denomina promoción y la formación de crecimiento tumoral. Por eso muchas veces esta gente que trabaja con agroquímicos en el campo, que están expuestos por una condición laboral que no deberían, porque las condiciones significa que las condiciones son malas, al principio dicen, no hace nada el químico. No, ¿sabes qué es lo que hace? Me pela un poquito las manos, sobre todo en las tabacaleras, me pela un poquito las manos y no pasa más nada. Y no, después de unos años empiezan a aparecer tumores en diferentes órganos y es como que es explosiva el crecimiento porque cuando aparecen los tumores no hay nada que los detenga. ¿Qué sustancias son formadoras de tumores? Eso se le llama los procancerígenos, que ustedes van a leer en muchas etiquetas donde aparece que posibilidad, no dicen que son cancerígenos, pero nunca tratan dicen que son tóxicos, de espantar tanto a la gente. Pero en general son los hidrocarburos policíclicos, que son el benzopireno, que es el humo o el smog, el dimetilbenzanoantraceno, que es muy cancerígeno. Este era lo que se usaba también para desmalezar o para así como tóxico, como para sustancia controlador de plaga. El metilcolantreno, las aminas aromáticas, azotolueno. No sé si han escuchado ustedes el tolueno. ¿Quién tiene tolueno de lo que usamos nosotros normalmente? La pintura, puede ser. Las pinturas, chicos. ¿Y sabes qué tiene también tolueno, que es muy tóxico? Los pegamentos. El Poxirran. El Poxirran y otros productos, lean las etiquetas, tienen tolueno. El metiolate, el metiolate también tiene tolueno, por eso lo puse allí, que es el que se utiliza para las heridas. Obviamente que las dosis son pequeñas, pero tiene. Y fíjense, otra, tengo un dimetilaminoazobenceno. No lo van a encontrar con todo el nombre aquí, sino lo van a encontrar con siglas. Entonces muchas veces estas sustancias, que son una modificación química, porque son muchas veces modificados, van a encontrar el DMS, una cosa así, que son los productos tóxicos, son las siglas de estos productos tóxicos. Y después tenemos también las toxinas fúngicas, que son las aflatoxinas, que también pueden producir formación de tumores. No sería común, pero también pueden formar. ¿Qué era lo que una de las chicas, me acuerdo que me preguntaba la vez pasada?
no me acuerdo en qué tema que había leído, yo no me acuerdo si fue una consulta, creo que fue una consulta de chicas para final, que me decían que también podían formar tumores, por eso también las agregamos acá abajo. Y hasta acá terminamos con lo que sería, porque esto ya hemos visto, los factores intrínsecos y extrínsecos de los tumores. Me falta metástasis, pero eso le voy a dar la clase que viene. Chiquis, ahora vamos a hacer, la clase que viene vamos a ver mecanismo de diseminación y metástasis de las neoplasias. Que ahí ya terminaríamos con el tema neoplasia y vamos a empezar con alteraciones pigmentarias. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, escuchen, ¿tienen alguna duda de esto? De lo que hemos visto hasta hoy. Bueno, vamos a hacer así, 5 minutos. ¿Quién es el grupo que comienza?